Les damos la cordial bienvenida a todos. Son bienvenidos. También es un gusto que podamos estar hoy aquí con ustedes. Andábamos ahí en una actividad hace 8 días con unos jóvenes de aquí de la iglesia y de otros lugares. Estuvimos en un evento con ellos y pues realmente fue un evento que fue de mucha bendición, tanto para los jóvenes como para nosotros que pudimos servir también ahí a los jóvenes. Vamos a continuar. El hermano Víctor estuvo dando un tema que pues es muy importante sobre ministrar fe, estar compartiendo la necesidad de encontrar en Dios precisamente consuelo y fortaleza en nuestras vidas. Y previo a eso estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos, ¿no? Concluíamos hace 15 días con los 10 mandamientos, y el día de hoy yo quisiera también tener una enseñanza, es un tema, un estudio que está basada precisamente en la regla de oro, y ese es el tema del día de hoy, la regla de oro. Esta enseñanza, este tema, está basado en lo que nos habla Jesús en Mateo capítulo 7, el verso 12, donde Jesús precisamente anunciaba, Él daba un tema pues importante para que nosotros pudiéramos aplicar todo lo que hemos recibido y oído, todo lo que hemos escuchado de parte de Dios. Y aún es un tema que sirve, o sea, este principio que vamos a estar viendo, independientemente de si tenemos conocimiento en la Escritura o no lo tenemos, pues la verdad es que a veces de una manera natural la conciencia del hombre, reitero, independientemente del trasfondo, sea religioso o no, la conciencia del hombre siempre tiene en cuenta esta verdad y a veces la aplica aún sin tener conocimiento de las Escrituras. No se diga a las mamás, a veces es uno de los principios que inculcan en nuestras vidas desde muy pequeños, haciéndonos reflexionar en lo que vamos a estar viendo el día de hoy. También, por ejemplo, las abuelitas, cuánto reflexionan, nos llevan a reflexionar sobre ese principio. Bueno, pues yo creo que vamos a ver el día de hoy que este principio está aquí en la Escritura y es de suma importancia que nosotros lo conozcamos. En la Biblia es conocida o es presentada como la regla de oro. Y vamos a ver el texto que está aquí en Mateo capítulo 7, el verso 12. Es Mateo capítulo 7, el versículo 12. Es Jesús el que está hablando en esta porción de la Escritura y dice lo siguiente: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En sí, la regla de oro, la regla que nos está enseñando el Señor Jesucristo, es a partir de todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es lo que implica la regla de oro. Y esto es lo que vamos a estar estudiando con el favor de Dios en este día. Quiero invitarle que hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor su ayuda. Gracias te damos, Señor, por este día, por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Sabemos que tú, Señor, eres el que estás interesado, Padre, en que podamos conocer tus palabras. Y te agradecemos que nos permites estar en este lugar. Los hermanos, amigos que siguen esta transmisión también, Señor, sabemos que tú quieres hablarles en donde quiera que ellos se encuentran, en cualquier parte de este país, Señor, o de este mundo, Señor. Sabemos que tú quieres hablarles y, Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor.
Sabemos que tus palabras no están presas, Señor. Tus palabras llegan, Señor, a todo corazón, a toda vida, Señor, que se dispone a oír estas verdades. Nosotros queremos disponer nuestros corazones, Padre, y pedimos tu ayuda, Señor, para que seamos enseñados a través de tu palabra. Háblanos en este día, por favor. Nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú, Señor, tienes propósitos en nosotros. En el nombre de Jesús oramos esto, Padre. Amén. Amén. Reitero, la cita es Mateo capítulo 7, verso 12. Mateo 7, 12. Y bueno, es conocido esta porción que Jesús estaba hablando, es conocida como la regla de oro. Lo vuelvo a leer el pasaje, dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es lo que se refiere a la regla de oro. Y vamos a estar analizando este texto. Yo quisiera empezar que analicemos el pasaje con las primeras palabras, las dos primeras palabras que están en el versículo. Es una palabra ahí donde dice así que. Esa frase así que es una frase donde Jesús está haciendo referencia a la conclusión de la que va a llegar, es decir, a la conclusión más bien que está llegando de todo lo que previamente Él había anunciado o había dicho. Y el Señor Jesucristo, al decir así que, es precisamente importante que nosotros entendamos. Jesús lo que va a presentarnos en esa frase es un texto conclusivo, es decir, llega a una conclusión de todo lo que fue anunciado en el Sermón del Monte. Nosotros, si usted ha leído la Escritura, ha meditado en la palabra, usted ha visto, por ejemplo, que Jesús en el capítulo 5, en el capítulo 6, todo lo que está descrito ahí en estos capítulos, el capítulo 7, es todo un mensaje. Jesús dio todo un mensaje en un momento en particular, donde dice que se había juntado sus discípulos y la multitud lo seguía, y normalmente él en ese momento estaba en una ladera, en una especie de monte. Y entonces él estaba en la parte alta de ese monte y empieza a dar todo este sermón, todo este mensaje que nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos su palabra y sabemos qué es lo que él compartió en ese sermón. Es uno de los sermones que podríamos decir quedó registrado del Señor Jesucristo y uno de los sermones más completos que tenemos nosotros en la Escritura. Es uno de los sermones donde Jesús habló muchas cosas interesantes, importantes y valiosas cada una de ellas. Ahora, el Sermón del Monte es, por decirlo así, como los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Si usted recuerda, en el monte Sinaí subió Moisés y recibió las tablas de esas leyes. Y es algo similar lo que Jesús estaba haciendo, es decir, ese día Jesús estaba, por decirlo de esta manera, en la cumbre de ese monte, en el sermón, dando sus palabras, sus mensajes y anunciando las verdades que eran importantes dentro de la Escritura para que nosotros viviéramos una vida piadosa, una vida de un creyente verdadero, de un creyente que ama a Dios. Entonces Jesús está transmitiendo ese sermón precisamente en un monte. Entonces hay mucha similitud en ello. Ahora, la verdad es que el Sermón del Monte es un sermón que estaba dirigido particularmente a personas que vienen de este trasfondo, es decir, de un trasfondo judío, personas que conocían ya la ley de Dios, conocían bien los 10 mandamientos, conocían precisamente toda la parte del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Escritura los conocían muy bien. Y entonces Jesús está hablando de cosas que fueron anunciadas en aquel entonces. Por eso decía Jesús una frase en este sermón: oísteis que fue dicho. Y hace alusión, por ejemplo, a los mandamientos, ¿no? No matarás, no adulterarás. Y entonces Jesús entonces exponía
cuál era el espíritu y la esencia de esos mandamientos. Entonces hay mucha similitud en este pasaje del Sermón del Monte con lo que Dios le habló al pueblo de Israel desde hace ya varios siglos atrás. Ahora, por ello Jesús, cuando llegamos nosotros a este texto del capítulo 7, verso 12, Jesús está llegando a una conclusión. Jesús está llegando a una conclusión de todas las enseñanzas y de todas las cosas que Jesús estaba previamente ahí, ya había él anunciado. Entonces, esa frase, así que, nos quiere decir algo muy importante. Nos quiere decir que lo que él va a anunciar es la esencia de todo lo que se ha dicho con anterioridad. Amado, y mira, es que el cristianismo es algo básico, es algo sencillo, es decir, es algo que puede ser algo muy práctico, y es algo muy práctico el cristianismo. De hecho, si el cristianismo no fuera práctico, pues la verdad es que no habría luz, no habría gente que estuviese brillando, que fuese sal o luz en esta tierra. Si el cristianismo no fuera práctico, por decirlo de esta manera, sería el único lugar donde la gente aprende y no aplica lo que vive. No aplica lo que aprende, lo que conoce. Tú ves, los jóvenes van a las escuelas y se preparan para ser médicos, para ser abogados, para ser a lo mejor hasta, no sé, un chef, ser alguna persona que esté teniendo un oficio, a un taller, a una escuela de carpintería, de mecánica, alguna escuela así de costura o algo por el estilo. Se preparan en ello y el objetivo es que ponerlo en la práctica. Entonces Jesús, cuando nos está hablando con esta frase conclusiva, también nos está invitando a qué, amado. Jesús nos está invitando a la práctica. De nada serviría todo lo que yo he anunciado y que tú sepas de memoria todo este sermón del monte si en tu vida práctica no se lleva a cabo estos principios. Y para que veas que esto es bien práctico, entonces Jesús nos da precisamente esa regla. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y entonces Jesús ya nos está invitando, amado, a no ser solamente oidores, conocedores de la palabra, sino sobre todo hacedores de lo que nos enseña Dios. Entonces esta frase es interesante, amado. Yo creo que si no estuviera esta frase, nosotros la tomaríamos solamente como una regla que suena muy bonito, una filosofía, una recomendación humana, o algo que a lo mejor es una máxima, un lema. Pero quiero decirte que si esa frase no va acompañada de hechos, amado, queda como un estudiante que se pasó 6 años estudiando medicina, termina, recibe su diploma, lo cuelga ahí en la sala de su casa, lo cuelga a lo mejor ahí en su recámara, y sus padres cada vez que ven ahí su diploma, su reconocimiento, su título, dicen: ay, qué bueno, mi hijo terminó la carrera. Pero resulta que el hijo no lo practica, no lo lleva a cabo. Entonces, ¿de qué fue todo ese esfuerzo? ¿Para qué fue toda esa tarea y esa labor? Amado, así es el cristianismo. Si el cristianismo, mira, aunque tú fueras y yo fuéramos a un seminario, recibiéramos el título de teólogos, a lo mejor, no sé, maestros en Biblia, etcétera, pero si no hay una práctica, pues nuestro título está por demás. Entonces, es la importancia de esta conjunción que hace el Señor Jesucristo. Vamos a otro punto también en esta frase, así que. Esa frase así que tiene que ver con las relaciones directas entre los hombres. Es decir, esta frase así que nos está recordando que todo lo que dijo previamente son principios para cuidar las relaciones entre los hombres. Es decir, para cuidar la relación entre las personas, en la casa,
donde tú estás, en la iglesia, donde tú te relacionas con otras personas. Tú que eres un esposo, a lo mejor relacionándote ahí con tu esposa, un padre con los hijos, los hermanos en la iglesia, en tu trabajo. O sea, este sermón aplica para las relaciones humanas. Es decir, la correcta relación que debe de existir entre los hombres está plasmada en lo que Jesús nos habló en el Sermón del Monte. Esa frase así que está llevándonos a entender que todo lo que dijo Jesús con anterioridad está relacionado para que tú puedas tener una relación adecuada, una relación correcta entre personas. También esta frase así que nos anuncia, amado, que nuestras relaciones con el prójimo es importante para Dios, porque Jesús puso en la parte conclusiva de ese sermón nuevamente hacer un hincapié: cuida tus relaciones con tu prójimo. Entonces, esa frase así que nos está diciendo estas cosas. Para Dios es importante la relación con mi prójimo. A Dios le preocupa cómo yo trato a mi semejante. A Dios le interesa. Es más, Dios no pasa por alto cómo yo trato a mi prójimo, cómo soy con mi esposa, cómo soy con el hijo, cómo soy con la persona con la que estoy trabajando junto en una labor, en un oficio, en la fábrica, en la empresa, etcétera. Cómo soy con esas personas. A Dios le interesa, le importa cómo es tu relación con tu semejante. ¿Cómo eres con tu vecino? ¿Cómo eres con tu familiar que vives ahí en la misma casa? ¿Cómo eres con él? A Dios le importa todo eso. A veces pensamos que estamos allá en nuestra casa, estamos en el trabajo y decimos: no, pues Dios no está aquí. No, sí. Dios está ahí y está viendo y está observando cómo eres tú con tu semejante, cómo tratas tú a los que están ahí contigo. A Dios le interesa precisamente tu relación y las relaciones que llevas con tu prójimo. Para Dios son importantes. Así es que cada vez que tú estés allá en casa, estés lejos de la iglesia, de la congregación, pues no pienses que pasas desadvertido o pasas así, o sea, sin que nadie se percate cómo es tu vida. No, al contrario, los ojos de Dios están abiertos sobre toda la tierra. Sus ojos contemplan toda la tierra y sabe realmente cómo somos. Entonces es necesario, amado, que tengamos en cuenta esto. Vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, todas ellas están relacionadas o tienen que ver con la relación que existe entre hombres, entre personas. Por ejemplo, Jesús nos hablaba sobre las relaciones con cualquier persona, con los hombres, con cualquier persona. Nos hablaba también de las relaciones que debemos de tener con ¿quiénes? Con nuestros enemigos. ¿Cómo debe ser la relación con tu enemigo? No, pues alguno quisiera tener un arma para cobrárselas todas. Alguno quisiera orar más bien: Señor, pues que le caiga ahí un juicio a su vida. No, Jesús nos enseña cómo debemos relacionarnos con ese tipo de personas. También en el Sermón del Monte Jesús nos enseña cómo los hombres deben de relacionarse, particularmente los hombres de una misma fe, el hermano con el hermano. O sea, los hermanos. ¿Cómo debe de ser la relación entre hermanos? ¿Cómo debe de ser la relación inclusive de padres a hijos? Vamos a ver estos pasajes para que entendamos lo que aquí nos habla el Señor Jesús. Vamos a ver primero esa relación con los hombres, lo que nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5, el verso 21. Vamos a verlos de un poco rápido. El propósito no será estudiar esos temas, solamente es ver el panorama. Aquí en Mateo capítulo 5, verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús aquí nos está enseñando cómo debe ser la relación con cualquier persona. Ahora nos habla de algo que quizás comúnmente o cotidianamente tú puedes enfrentar. ¿Quién de aquí no ha enfrentado un enojo? A ver, ¿quién no se ha enojado? Que levante la mano, ¿quién no se ha enojado?
¿Quién no se ha enojado? Bueno, pues creo que todos han llegado a enojarse en alguna ocasión. Entonces Jesús, pues sabe que tú estás en una situación, sea en tu casa, sea con ese compañero en el trabajo, sea quizás a lo mejor hasta con tus hijos, sea en algún trato que tú tienes con otra persona, hasta luego en la pecera, ¿no? Te quiere cobrar de más, no sé, algo así tan común, tan cotidiano en tu vida. Enfrentas situaciones, vas al mercado, compras algo y ves las cosas caras. O resulta que vas y pesas lo que te vendieron y dices, no, a mí como que aquí me dieron de menos, y vas y corroboras el peso, y te das cuenta que es menos de lo que te habían dado. Y todo eso puede despertar en ti un sentimiento de enojo. En las relaciones que existen entre personas, este elemento, el enojo, puede estar implícito. En algún momento va a aparecer el enojo, en algún momento va a haber esta situación, pero Jesús nos dice qué debemos de hacer con el enojo. ¿Qué debemos de hacer con el enojo? Dice aquí que debemos precisamente guardarnos del enojo, apartarnos del enojo. Es decir, Jesús nos dice que el enojo puede llegar a nuestra vida, a controlar de tal manera que entonces hagamos cosas de las cuales nos arrepintamos. Y aún nos puede cegar tanto el enojo que te puedes convertir en un homicida. Y bueno, ¿cuántas personas por no controlar su enojo, en un sentido literal, han matado a alguien más? No solamente con sus palabras lo mataron, sino también en un sentido literal. Amado, entonces ahí Jesús nos está enseñando precisamente cómo debemos de cuidar nuestra relación con cualquier persona, en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde tú y yo estemos. Otro punto, bueno, decíamos, también nos habla de la relación hacia nuestros enemigos. Vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 5, verso 38. Dice, voy a leer el texto, es un poquito largo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y a lo mejor muchas personas que dicen que son cristianas, este es el texto que tienen remarcado. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces se justifican teniendo odio, coraje, resentimiento en contra de una persona que a lo mejor les ha hecho algún daño. Pero ¿qué nos dice Jesús? Mire, el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y aquí es donde algunas cosas no encajan en el corazón de aquellos que dicen seguir a Dios. Amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Jesús nos está enseñando, amado, que si alguien te ha hecho algún daño, si hay alguna persona que se levanta como un adversario, como un enemigo, no le pagues con la misma moneda. No quieras cobrar venganza de él. No guardes rencor hacia esa persona. Perdona a esa persona. Si recibes de él mal, tú devuélvele bien. Regrésale cosas buenas. Si él te maldice, tú bendícelo. Si él busca tu mal, tú ora por él.
Y eso es lo que nos habla Jesús y nos está hablando de cómo debe de ser la relación. Ahora, esto tiene que ver con lo que estamos anunciando, amado. A Dios le interesan las relaciones entre nosotros. Le interesa la relación que tú llevas con las personas que están a tu alrededor, aun cuando esas personas se levantan como enemigos contra ti. ¿Qué más? No se diga el tema de la relación entre hermanos. También Jesús nos habla de eso. Vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, está hablando en un contexto como de las personas que subían al templo y llevaban sus ofrendas. Nosotros ya no traemos una ofrenda, así un sacrificio, no traemos ese tipo de cosas, un cabrito, un cordero, una ofrenda de ese tipo delante de Dios. Pero ahora tú vienes al templo, traes tu ofrenda que puede ser una oración, traes tu ofrenda que puede ser tu canto de corazón a Dios. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Si tú vienes, dice, y traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces Jesús nos está enseñando, amados, cómo debemos nosotros precisamente de cuidar la relación entre hermanos. Si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, detente, mira, deja ahí tu ofrenda. Deja de hacer ese sacrificio, esa adoración, esa exaltación. Deja de hacer eso que quieres hacer en ese instante. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Primero ve y habla con tu hermano, arréglate con él, arregla tu causa con él. Si él ha pecado contra ti, pues bueno, habla con él, pero que sea un asunto donde se busque ¿qué? La reconciliación, porque el propósito dice, arréglate. O sea, ahí reconcíliate primero, dice. Anda, reconcíliate. O sea, ¿qué estaría buscando Dios cuando existen problemas entre nosotros, amado? Dios está buscando que las personas se empeore más el asunto o que haya una reconciliación. Dios está buscando que haya una reconciliación. Si hay aquí matrimonios que están enojados, hay pleitos en su vida, ¿qué estará buscando Dios? Pues que haya una reconciliación. ¿Qué buscará Dios precisamente? Que haya una reconciliación de ti con tu prójimo. Si tú en la semana tuviste algún altercado, algún malentendido, alguna discusión, alguna ofensa ahí tuviste con tu prójimo en el trabajo, en la casa, no sé, en algún otro lugar, en la escuela, ¿qué busca Dios? Que haya una reconciliación. No se diga en la iglesia, amado. En la iglesia no puede haber hermanos peleados, ¿no? Ahora, ¿cuántas iglesias existe eso, hermanos? ¿Cuántas iglesias, amado, cuántas iglesias están precisamente en decadencia porque no se pueden resolver los problemas entre hermanos? Ve la iglesia de Corinto. Es un ejemplo, la iglesia que está ahí en Corinto, descrita en la primera y segunda epístola. Mira, el apóstol Pablo tuvo que mandarle una primera y una segunda epístola a una iglesia que tenía tantos conflictos. Ahora son de las epístolas más largas para resolver problemas entre hermanos. Se van a dar dificultades, pero mira, el propósito es que haya reconciliación. Reconcíliate primero con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Vamos a ver otra cita, ahí está en Mateo 7, el verso 3 y 4. Mateo 7, el verso 3 y 4. Jesús precisamente también nos ayuda a cuidar esa relación. El verso 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Con esta parte Jesús nos está enseñando, amado, a poder resolver las cosas.
Y mira, a veces puede haber situaciones que no observas. Esto lo primero que nos enseña, amado, es que hay cosas que yo no alcanzo a mirar de mi persona. Y que a lo mejor alguien más puede venir y me puede decir, ¿sabes qué, hermano? Pues esto vi. Pero mira, mucho depende el espíritu y la intención. El propósito aquí es que nos guardemos de estar en la crítica, de estar precisamente señalando cosas que destruyen nuestra relación, amado. Amado, yo quiero decirte que eso es algo que afecta cualquier lugar, cualquier ambiente, en la casa, en la escuela, en la oficina, en el taller, donde están las personas, y tú observas críticas solamente y puras críticas. Es un ambiente muy difícil, la verdad. ¿Quién quiere vivir en un lugar así? ¿Quién quiere estar en una casa así? Yo realmente no quiero estar en una casa así. Yo no quiero estar en un lugar así. Es tenso, es difícil, es pesado el ambiente. Murmullo por aquí, murmullo por allá. Hablar a espaldas de una persona, hablar de mal de otra persona, eso se hace sumamente difícil. Por eso la gente luego renuncia de ciertos lugares. No porque sea difícil el trabajo, no, ni siquiera por la paga. A veces lo que hacen es porque no aguantan el ambiente que hay ahí. Y mira, en México eso no pasa, eso pasa en otros países, aquí no. Hasta los hombres le entran al chisme, allá, esas cosas que destruyen. Amado, Jesús nos dice algo aquí muy importante. Él le interesan las relaciones que existe con nuestro prójimo. Y bueno, la otra parte es la relación de padres a hijos. Esto ya es más específico también, hablando precisamente del hogar, ¿no? Mateo capítulo 7, verso 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? El verso 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces el contexto está hablando de la oración, pero para ilustrar la oración y cómo Dios está dispuesto a contestar las oraciones, ocupa una figura, una analogía de la vida cotidiana que existe en las relaciones, en una relación muy estrecha que se da en la vida del hombre. ¿Cuál es esa relación? La relación que hay de padres a hijos. Y los padres están dispuestos a desvivirse por los hijos, a padecer hambres, a sufrir lluvias, a estar bajo el sol, a lo mejor a ellos buscar su beneficio hasta el final, si ya vieron suplidas todas las necesidades con sus hijos, y ellos se ponen hasta el último por querer ver agradables, felices a sus hijos. Y entonces el ver a sus hijos contentos les llena el corazón, les alienta, les alimenta. Los padres, hay una relación estrecha así. Amado, así debieran de ser nuestros hogares. Pero donde hay contiendas, gritos, peleas, donde el padre no le habla al hijo, donde el hijo le aplica la ley del hielo al padre, donde hay ahí distanciamiento, enemistad, donde hay críticas, quejas, distanciamientos ahí, y entonces eso genera un ambiente tenso. Amado, ahí no hay una buena relación. Por eso a veces hay hijos que se levantan y terminan aborreciendo a sus padres. Entonces, a grandes rasgos, amado, lo que Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte es de suma importancia y nos habla de la relación con nuestro prójimo. Por eso Jesús concluía aquí en Mateo capítulo 7, el verso 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la conclusión a la que lleva el Señor Jesucristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la importancia de esta regla, la regla de oro. La importancia de esta regla. Es importante esta regla, amado, porque expresa un principio fundamental en el reino de Dios.
expresa un principio fundamental en el reino de Dios. Eso quiere decir que si tú quieres pertenecer o entrar en el reino de Dios, esta regla es algo que debe de conducir en tu vida. Es una regla que debe de estar precisamente en tu corazón, y no solamente como un conocimiento, como un aprendizaje, sino como una práctica, porque lo que hemos visto en los textos anteriores, Jesús nos decía que hiciéramos esto. Por ejemplo, nos habla de acciones. El padre que le da de comer a su hijo, habla de una acción. El hermano que va y se reconcilia con su hermano, habla de otra acción. Si tú estás enojado, guárdate el enojo y no caigas en esta situación. No dejes que tu enojo se encienda y termines insultando a tu prójimo y le digas estas cosas y le digas estas otras, porque entonces vendrá condenación sobre tu vida. Entonces nos habla de una acción. Nos habla de cosas que debemos de llevar a cabo, y es un principio fundamental para el reino de Dios, amado. Entonces la regla de oro, ¿dónde la debemos de aplicar? ¿Cuándo la debiéramos de aplicar? En todo lugar, amado, no solamente en la iglesia, no solamente ahí en la familia, en donde quiera que tú y yo estemos, debemos de aplicar este principio. Es un fundamento en la vida de un creyente. Vamos a ver otro punto. Es una base en las relaciones con otros. Así como Jesús, después de esta frase, termina ilustrando todo lo que había dicho, incluye esa regla de oro, diciendo, bueno, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces, este principio es una base. ¿Qué quiere decir que es una base? Es un fundamento, es algo que realmente va a construir las relaciones. Necesita estar fundamentado la relación, cualquier relación, en ese principio. Si no, va a haber mucho conflicto, si no hay muchas peleas, si no va a haber mucho chisme, si no va a haber muchas dificultades, si no, mira, la vida de la relación que existe entre las personas no va a ser duradera. Las relaciones entre las personas no van a ser duraderas. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, amado. Es una base para las relaciones con otras personas. Si no está este principio, cualquier relación se va a ir a pique. También este principio nos habla, la importancia de esta regla nos habla de que es la voluntad de Dios, amado. No era la voluntad de Pedro, de Juan, de algún apóstol, no era la voluntad de algún profeta, o sea, no era la expresión de la voluntad de una persona, de un ser humano, sino la expresión del corazón que hay en Dios, es decir, esa voluntad que tiene Dios en su corazón, el deseo de hacerle comprender al hombre, esto me agrada. El que viva de esta manera está complaciéndome. Me agrada, esa es mi voluntad. Y Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en esta tierra, anhelaba algo: hacer la voluntad de su Padre en este mundo. Amado, aquella persona que quiere buscar agradar a Dios debe de tener en cuenta esta máxima o esta regla de oro. Es una regla que satisface la voluntad de Dios, el deseo de Dios. También debemos de entender que este principio, amado, en este principio, o sea, es importante porque va en contra de nuestras pasiones e impulsos. Es decir, nosotros no debemos de seguir nuestros propios impulsos y deseos, sino más bien esta regla. Nuestros impulsos y deseos nos van a llevar en contra de esta regla. Y vamos a entenderlo, mira, Gálatas en el capítulo 5, verso 16 y verso 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces aquí nos da una realidad, o nos dice una verdad. Seguir la regla de oro, amado, es seguir
la voluntad de Dios, decíamos. Es complacer a Dios, es estar buscando el reino de Dios. Y eso quiere decir que seguir esta regla de oro es buscar las cosas del Espíritu. Cuando no buscamos las cosas del Espíritu, entonces estamos buscando las cosas de la carne. Y la carne, después ahí enlista, ¿no? La carne, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a los pecados como el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia. En el verso 19 en adelante dice eso. La idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por si alguna cosa todavía faltaba de numerar y enunciar. O sea, la carne nos lleva a esas cosas. Por eso la regla de oro es importante, porque, amado, no debemos de ser guiados por nuestros impulsos y nuestros deseos, sino más bien por lo que dice este principio. Y por eso Jesús hablaba: si tú tienes una situación donde tu hermano hace algo, propicia alguna situación y estás enojado contra tu hermano, pues ten cuidado. Si viene una tentación y una ocasión para caer en el adulterio, entonces Jesús nos pone principios y nos dice: no te guíes por esas cosas, no te dejes guiar por la carne. Mejor que sea buscar las cosas del Espíritu. Y Jesús nos lleva a eso en ese sermón del monte. Y la regla de oro es precisamente guardar este principio, amado. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Por decirlo de otra manera, aplicar la regla de oro en nuestras relaciones, en donde quiera que estamos aceptando precisamente ser guiados por el Espíritu. Tú estás aceptando ser guiado por el Espíritu cuando aplicas esta regla, la regla de oro. Y Pablo, por ejemplo, le dijo a dos iglesias que tenían muchos problemas en estas cosas. Una era la iglesia ahí en Galacia, donde le dice: bueno, ustedes que son espirituales, pues ayuden a que ese hermano que ha caído, considérense a sí mismos y ayúdenlo a que se levanten, ese hermano que está ahí a lo mejor en algún tropiezo. A la iglesia de Corinto le dice: bueno, pues la verdad es que no les puedo hablar como espirituales, porque todavía sois niños. Les está hablando así como en un sentido de regaño y haciéndoles entender: miren cuánto tiempo ha pasado, miren su vida espiritual, miren el conocimiento, la doctrina, los dones que hay en sus vidas, y no pueden resolver las cosas. No pueden atender lo espiritual. Están siendo guiados por sus pasiones, están siendo guiados por sus impulsos. En Corinto había muchos impulsos, había muchas pasiones ahí en los hermanos. Estaban perdiendo el orden de lo espiritual y daban lugar a la carne. En Galacia no se diga, estaban las mismas situaciones. Amado, entonces, cuando nosotros reconocemos la importancia de esa ley, de esta regla de oro, y la aplicamos, estamos aceptando el ser guiados por el Espíritu. Y esto lo digo para los que son espirituales. Si tú eres una persona espiritual y no puedes cuidar la relación con tu prójimo, ya sea en tu casa, en tu familia, en tu hogar, con las demás personas, amado, la verdad es que tienes que ser honesto contigo mismo. Algo está fallando en tu vida espiritual. Algo está fallando en tu vida espiritual. No estás siendo guiado por el Espíritu, sino por tus impulsos. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo queremos que nos traten? Es una pregunta quizás muy importante. Todos nos lo hemos hecho esa pregunta. En algún momento de tu vida, quizás tú mismo te la has hecho, alguna persona cercana a ti te ha ayudado a examinar o a profundizar o reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres tú ser tratado? Esa pregunta es importante porque está relacionada con esta regla, la regla de oro. Y Jesús la aplica en un sentido a la inversa, es decir, Él la aplica primeramente para que nosotros lo hagamos con los demás. Antes de buscar y exigir a mi esposa, a mi hermano, a mi vecino, a mi familiar: ya ves, tú tienes que tratarme así, ya ves, tú debes de ser de esta manera conmigo.
Oye, mira, aquí la Biblia dice que tú debes de tratar a tu esposo de esta forma. Y a veces en eso somos maestros, en eso somos expertos de hacerles ver el error a las personas, a los demás, y decirle, mira, tú debes de ser así conmigo. Bueno, pero ¿por qué no la aplicamos primero mejor a nuestra propia vida? A ver, ¿cómo yo debo de ser con mi hermano? ¿Cómo debo de ser yo con mi esposo? ¿Cómo debo de ser yo con mi compañero en el trabajo? ¿Cómo quisiéramos ser tratados? Bueno, esa pregunta primeramente es razonable, amado. Es una pregunta razonable. Esta regla es razonable y además es responsable. Porque nos implica eso, nos implica una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad ante Dios. Darle un trato adecuado a tu semejante, a tu prójimo. A tu hermano en la iglesia, a tu esposa, a tus hijos, a ese vecino que aunque es un vecino que decíamos hace un rato, a lo mejor se levanta como un enemigo contra ti, pero tú ya tienes una responsabilidad según lo que nos habla Dios en su palabra. Tú tienes una responsabilidad hacia Él. Cuando Él te maldiga, tú tienes una responsabilidad, bendecirlo. Cuando Él te ultraje, te haga algún daño, te trate de humillar, ¿cómo debes de pagar? ¿Con la misma moneda? ¿Devolverle 10 veces lo que Él te hizo? No, dice la Escritura que debes de orar por Él. Hay una responsabilidad. Entonces esta regla nos implica una responsabilidad, pero también es razonable. ¿Por qué decimos que es razonable? Imagínate que un maleante quiere aplicar esta regla a su vida, ¿no? Y un día delante del juez el criminal le dice, oiga, usted seguramente no quisiera ser castigado, así es que por favor no me castigue. Pues claro que no puede ser aplicada de esa forma esta regla. La regla es aplicada en lo que es razonable. No puede ser aplicada de una manera equivocada para justificar la falta, el pecado, o pasar por alto para poder dar cavidad al cohecho, a un crimen, a un delito, a un robo, a una cosa que a lo mejor la persona está haciendo mal. No da cavidad a eso. También esta regla, amado, nos lleva a recordar ese principio de Mateo. Esta regla equivale a guardar el segundo mandamiento que decía Jesús. Son los dos mandamientos más importantes. El primero, amar a Dios. El segundo, amar a tu prójimo. Entonces esta regla nos lleva a guardar el segundo mandamiento. Vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 22, verso 39, por favor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta regla de oro es equivalente a obedecer este mandamiento que aquí Jesús nos está diciendo en Mateo 22, el verso 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El contexto, bueno, usted recuerda, Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Bueno, el Señor Jesús les contesta y les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, etcétera. Ese es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús agregó el segundo mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque los judíos eran excelentes en observar el primer mandamiento, pero se olvidaban de su prójimo. Tenían justificantes para poder tratar de una forma a su conveniencia, a su parecer, a su semejante, a su prójimo. Por ejemplo, como dato, los judíos cuando veían a un fariseo no lo veían como un ser humano. Por eso a Jesús ahí en Juan capítulo 4, cuando está hablando con la mujer samaritana, a ella le extraña, ¿no? Que un hombre judío, y además seguramente el cómo estaba Jesús vestido, el porte que en ese momento tenía Jesús, lo daba como un maestro, como un rabino. Y dice, oye, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé agua? Ella sabía que los judíos no tenían amistad con los samaritanos, y que los veían inclusive mal, los veían como personas viles, ni siquiera eran considerados seres humanos para algunos judíos. Entonces
cómo en ciertas cosas aplicaban los principios de la Biblia, los aplicaban de alguna manera fuera de un contexto y de una manera que no era lo que Dios había ordenado. Entonces, por eso Jesús viene a aclarar todas esas cosas. Si tú quieres estar en el reino de Dios, pues esta es la regla, y esta regla es semejante al segundo mandamiento, al más grande, de los más grandes mandamientos: amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos al siguiente punto. También nosotros debemos de considerar, amado, cómo queremos ser tratados. Imagínate cómo quieres ser tú tratada cuando estás en enfermedad, cuando estás alguna escasez, en alguna necesidad, cuando estás pasando algún problema. ¿Cómo quieres tú ser tratado en esa circunstancia? Bueno, seguramente a veces esas situaciones que nosotros tenemos nos ayudan a pensar no solamente en nosotros, sino pensar también en los que están viviendo una situación como la tuya, o a lo mejor una situación más complicada, más delicada. Así es que esta regla de oro, mira, antes de mirarnos a nosotros, nos está llevando a pensar en nuestro semejante. Porque el hombre es excelente en mirar en sí mismo. Si para el hombre fuese la oportunidad de establecer las prioridades y los principios, el hombre ve solamente por sí mismo. Ámate, quiérete, date los gozos, los placeres que tú quieres buscar, alcanzar. Mira, disfruta de esto, disfruta de aquello. No le hagas caso, ahorita no pienses en él, no pienses en ella, piensa en ti. Mira, haz esto, haz aquello. Y entonces el hombre solamente ve para sí, ve egoístamente. Entonces este principio nos lleva a pensar en los demás, nos lleva a mirar hacia los demás. También esta regla, amado, esta regla nos lleva a considerar que el mandamiento nos invita a hacer toda clase de buena obra con nuestro prójimo. Nosotros debemos de hacer toda clase de buena obra con nuestro prójimo. Ahí sí no hay restricción. La Biblia puede restringir y restringe muchas cosas, ¿no? Nos lleva a que nos guardemos del pecado, nos restringe lo que es pecado. Pero en cuanto a las buenas cosas y buenas obras, ahí sí no nos pone restricción. A veces el hombre viene y lee la Biblia y dice: oye, pero ¿por qué la Biblia dice no y no y no y no? Bueno, la verdad es que también la Biblia no se la pasa diciéndonos en todos los aspectos no y no y no. Aquí estamos viendo una ley y nos dice que sí debemos de hacer cosas buenas. ¿Para quién? Para nuestro prójimo. Todo lo que sea realmente bueno para tu prójimo, hazlo. Llévalo a cabo. Hazlo para con él. Y ahí sí no hay una restricción. Entonces, este principio nos conduce a hacer el bien hacia nuestro prójimo. Vamos a ver aquí lo que nos dice Romanos capítulo 13, por favor, el verso 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, ¿qué dice? No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y mira qué expresión tan hermosa es lo que nos dice aquí Dios: el amor no hace mal al prójimo. ¿Y cuántas esposas querrán ese amor de sus esposos? ¿Cuántos esposos estarán esperando ese amor de sus esposos, de sus esposas? ¿Cuántos padres están esperando el amor de los hijos y los hijos de los padres? Mira, el amor no le hace mal a tu prójimo. No lo pienses
No te la pases pensando, lo haré, no lo haré. Si es algo que es de acorde a lo que está en la Escritura, tiene una base de amor, está relacionado con el amor que nos habla Corintios, entonces mira, no lo pienses. A lo mejor esa persona que está ahí contigo ha esperado que tú estés manifestando el amor de esta manera, guardando este principio, teniendo en cuenta esta regla de oro, amado. Y dice, todo lo que está anteriormente en esto se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es que nosotros debemos de considerar que el amor no hace mal al prójimo. Eso es algo de suma importancia. Este amor, vamos a ver el siguiente punto en la diapositiva. El amor no hace mal al prójimo. Otro punto más. Nosotros debemos de considerar cómo quisiéramos ser tratados. Bueno, pues también debemos de pensar que la acepción de personas no va con esta regla. Hacer acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? La acepción de personas es hacer distinción entre una persona y otra. No me refiero en género. No nos referimos en ese sentido. Nos referimos a hacer acepción de personas donde a algunas personas se le da un trato distintivo en relación a los demás. Por ejemplo, ahí en Santiago había un problema así en la epístola que dirige el apóstol Santiago a los creyentes. Les dice, bueno, pues tengan cuidado de que cuando alguna persona llegue a la iglesia le digan, no, tú siéntate hasta allá atrás. Y a lo mejor a los príncipes, a los más honorables les dan las primeras filas. Y entonces las personas hacían ahí acepción de personas, a los ricos los ponían en los primeros lugares. Entonces la verdad es que hacer acepción de personas era hacer una distinción entre una y otra persona, quizás por su condición social, económica, o por sus estudios, o por a lo mejor en las iglesias, ¿no? Hacen distinción por los diezmos. El hermano que más diezma, el que más ha dado, pues ese póngamelo aquí a mi lado, ¿no? Casi como que pónganmelo de mi mano derecha. Y esa es la distinción que se hace en la iglesia, en la religión. En la falsa iglesia se hace una distinción sobre personas de esa manera. Se hace acepción. Entonces eso no va con la regla de oro. En la casa también se hace luego distinción. A un hijo se le da más, a este se le consiente, se le compra, se le da, y eso cuánto problema genera en los hijos y en las familias. Hacer acepción, el más consentido, luego hasta la familia dice, no, es que él es el conce, ya sabes. Él es el conce. Su papá le da todo lo que quiere. Le pide permiso para esto y se lo da. Entonces, hacer distinción, acepción de personas no va con esta regla. Podríamos entender que no es hacer un bien a tu prójimo. Entonces no estamos cumpliendo el amor. Otro punto también es que esta regla, la regla de oro, en el hogar hace familias fuertes y estables. Esta regla guardada dentro de la familia es precisamente un lugar donde debemos de llevarlo a cabo. Por ejemplo, Dios nos habla en la Escritura aquí en Efesios capítulo 5. Mire, vamos a ver cómo se aplica esa regla de oro en el ámbito familiar y más específicamente en el ámbito matrimonial, en el matrimonio. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí vemos este principio de la regla de oro. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es una regla de oro que está aplicada, o la regla de oro aplicada en el matrimonio. Así es que si un esposo maltrata a su esposa, la humilla, la sobaja, está a lo mejor menospreciándola, la golpea,
A lo mejor él está luciendo los zapatos, ¿no? Y la esposa pues ya no tiene calzado y él sí pues tiene lo mejor. No está amando a su esposa. Y como dice el principio, no se ama ni a sí mismo. Entonces, amado, es una regla de oro aplicada, y así lo podemos entender también en la relación padres a hijos. Cuando hay una relación de padre a hijo, también aplica este principio, es decir, que el padre busca hacer el bien a su hijo y por amor da cosas buenas, y en ese sentido no hay límites. Si algo es para la edificación, para su bien, para su bienestar, para su vida espiritual provechosa, entonces se puede suplir y dar. Pero si no, amado, pues hay que considerar, hay que cuidar. A veces los padres pensamos en un sentido humanista y decimos, ay, es que mi hijo, pobrecito. Y el sentimiento y las pasiones nos inclinan y les damos cosas que los destruyen. Entonces, amados, nosotros debemos ser cuidadosos en ese aspecto y considerar esa regla. La frase ahí en Mateo capítulo 7, verso 12, la frase final dice, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a entender esa parte. Esta regla de oro es resumen breve de la conducta humana requerida por Dios desde el principio del mundo. Es decir, que cuando Jesús aquí en Mateo capítulo 7, verso 12, al final está diciendo esa frase, porque esta es la ley y los profetas, lo que Jesús nos está diciendo, amado, es que todo lo que está escrito, todo aquel mandamiento, todas aquellas cosas que nos hablan de cómo debe ser regulada la relación entre hombre con otro hombre, está resumido en este principio. La ley, todo lo que dice la ley sobre tu prójimo, todo lo que dicen los profetas sobre tu semejante, está resumido precisamente en esta verdad. Lo que Dios requiere en tu vida, para agradarse de tu vida, está resumido en esta ley, en esta regla de oro. Entonces, como decíamos al principio, amado, pues es una regla de suma importancia para este tiempo. Otro punto también es que es un resumen compacto esa frase. Esa frase es un resumen compacto, o más bien esta regla es el resumen compacto del Sermón del Monte y de esa ley y de los profetas. Entonces es imperativo, el siguiente punto, es imperativo aprenderla y aplicarla en nuestras actividades diarias. No solamente el aprenderla, amado, sino sobre todo aplicarla. ¿De qué nos va a servir conocerla? A lo mejor hasta, no sé, la memorizamos. Alguien a lo mejor compra un cuadro con este texto y lo pone ahí en su sala y dice, no, pues se ve muy bonito. De nada nos va a servir, amado, eso si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica. También esta frase, la ley y los profetas, nos está llevando a entender, amado, que todo lo que nos anuncia el Antiguo Testamento ha sido queriendo buscar reconciliación, resolver problemas, arreglar situaciones. Y Jesús nos dice con esta frase que la regla de oro, si la aplicamos, se resuelve toda clase de problemas en el hogar, en la iglesia, en toda clase de relación humana. Si tú y yo aplicamos este principio, amado, esta regla nos va a ayudar a resolver toda clase de problemas que existan en el hogar, en la iglesia, en el lugar donde tú estás, sea en un trabajo, sea en otro lugar. Y sabes, a veces pensamos, pero ¿cómo lo voy a hacer con mis amigos, con mis familiares que son inconversos, que no creen, que no tienen temor de Dios? No, me van a agarrar de bajada, voy a hacer el hazme reír, me van a cargar carrilla, voy a hacer ahí la botana, voy a hacer ahí la risa de todos ellos, me van a humillar, me van a agarrar ahí de carrilla. Y entonces el hombre trata de justificarse. Yo quiero decirte algo, es una regla para guardar
en toda circunstancia. Y ¿sabes? Dios honra a los que le dan la honra a Él. Hay personas que al aplicar esto en un ambiente difícil, amado, en una escuela, con familiares a lo mejor que tienen a lo mejor ciertas actitudes hacia ellos porque son creyentes, en el trabajo, al ver su testimonio, al ver precisamente su humildad, al ver que ellos no son de los que solamente dicen que son cristianos, sino que lo demuestran con sus hechos, entonces después su actitud cambia. Las cosas cambian, amado. Y sabes, esta regla es para guardarla, para obedecerla. Entonces el propósito de la ley y los profetas es que los hombres practiquen esta regla. Lo que encontramos en el Pentateuco, que es desde Génesis hasta Deuteronomio, lo que encontramos en los libros históricos, lo que encontramos en lo que describieron los profetas, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, Jesús nos lo ha resumido en esta regla. Si nosotros lo practicamos, amado, vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y bueno, vamos al último punto. Por último, decíamos al inicio casi que esta regla es importante porque a Dios le interesa la relación con nuestro prójimo. Entonces, si a Dios le interesa la relación con nuestro prójimo, esta regla también manifiesta cómo es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hombres o con tu prójimo. ¿Cómo eres tú con tu prójimo? Si tú eres un hombre que no temes a Dios, bueno, pues vas a hacer lo que se te dé la gana con tu esposa, con tu familia, con el vecino, con el compadre, con alguna persona. Ahí tú vas a hacer lo que a ti te plazca. Pero si eres una persona que temes a Dios, pues bueno, te vas a detener de muchas cosas o de todo aquello que sabes que está mal. Pero precisamente esta regla nos ayuda a entender, amado, que aunque nosotros digamos que amamos a Dios, le cantamos, levantamos las manos y yo todos los días oro y me desvivo por Dios y le digo: Señor, eres lo máximo, eres lo más grande, pero saliendo de la oración tratas con la punta del pie a tu semejante, amado, tu relación con Dios es vana. Esa relación no existe, es ficticia, es algo imaginario. Tú dentro de ti es una creencia muy personal, muy propia, pero no es lo que dice la Biblia. No existe esa relación con Dios, porque no puedes tratar de la manera amorosa y amable a aquel que es tu semejante. Vamos a ver algunas cosas que son interesantes y nos van a ayudar a entender este principio. Por ejemplo, Jesús aquí en Mateo capítulo 6, verso 12. Mateo capítulo 6, verso 12, Jesús nos dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta frase está dentro de aquella oración que es muy conocida, que las personas la conocen, la han oído, a veces la repiten, y en esa frase dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, mira cómo la relación con Dios, para que haya una relación con Dios, para que tú recibas perdón de Dios, tú necesitas perdonar a tu prójimo, aquel que te ha hecho daño, aquel que te hizo mal. Y si no hay perdón en tu vida y vives lleno de rencor, de resentimiento hacia tu prójimo, y si te acuerdas y recuerdas con santo y seña, como dice coloquialmente la gente, de lo que te hizo la persona y qué cara puso y la descripción de su vida, tú no has perdonado. Vives de ese recuerdo, atrapado en ese recuerdo, y entonces te entristece ese recuerdo o te llena de enojo, de indignación, y tu semblante cambia. Amado, hay un resentimiento en tu corazón. No has perdonado a tu prójimo. Y aquí Jesús nos dice que nuestra relación debe de ser limpia para con Dios, y por eso pedimos perdón a Dios. Le pedimos perdón a Dios, pero para que tú seas perdonado, tú tienes que perdonar a tu prójimo.
Tú tienes que perdonar a tu prójimo. Entonces, depende de cómo está tu relación con tu semejante, también eso va a interferir en tu relación con Dios. Otro punto, si vemos lo que dice, por ejemplo, la primera epístola de Juan, capítulo 4, el verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 8. La primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, el verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora vamos a ver el verso 20 de ese mismo capítulo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, lo que estamos nosotros observando, amado, es que nuestra vida, el trato que tengamos hacia nuestro semejante, refleja lo que realmente somos ante Dios. Si somos realmente creyentes, si hay una vida espiritual en nosotros, si somos espirituales, si somos de los que somos guiados por el Espíritu, o somos personas que estamos siendo guiadas por las pasiones, por la carne, por nuestros impulsos, y no gobierna el Espíritu en nuestras vidas. Entonces, amado, si tú aborreces a tu hermano, no podrías decir, yo amo a Dios. Esto lo podemos aplicar en cualquier área, en la iglesia, con tu hermano en un sentido literal, aquel que a lo mejor tú tienes algo contra tu hermano, con alguna persona cercana a ti, tu prójimo, lo aborreces. Amado, por ello es necesario limpiar nuestro corazón. También vamos a ver aquí en Mateo capítulo, ya lo observamos de alguna forma en Mateo 5, verso 23, cuando Jesús nos habla sobre el enojo. En Mateo capítulo 5, verso 23, y nos decía Jesús, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, Jesús lo que nos está anunciando aquí, amado, es que nosotros no debemos de volver el mal por el mal. Nosotros debemos precisamente de considerar a nuestro prójimo, ser benignos, ser pacientes, ser misericordiosos, estar dispuestos a perdonar, inclusive en algún momento determinado ser sufrido, pasar por alto un agravio, poder restituir a lo mejor si nosotros hemos hecho algún daño, o sea, que el propósito aquí sea una reconciliación con tu semejante. Esta enseñanza, amado, va en contra de lo que se habla en este mundo, va en contra de lo que enseña inclusive la religión, va en contra de lo que los hombres quieren pensar en este tiempo. Porque mira, esto viene de Dios y solamente una persona espiritual, una persona que quiere buscar a Dios y que quiere agradar a Dios, lo va a recibir. Si no, lo bota, le da igual, lo hace a un lado, lo toma en poco. Pero mira, amado, pues yo pienso que realmente nosotros queremos hacer su voluntad. Y los que queremos hacer su voluntad, entonces esta regla debe de ser precisamente una regla en nuestras vidas. Vamos a terminar aquí. Yo les invito a ponernos de pie y vamos a concluir con una oración. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo eso anunciado fue precisamente para
ayudarnos a entender cómo debe de ser la relación con nuestro prójimo. Es una regla muy práctica y también es una regla muy fácil de recordar, amado. ¿Cómo quisieras tú ser tratado en tales circunstancias? Puede ser la pregunta que te hagas. ¿Cómo quiero ser tratado en tales circunstancias? Bueno, esa pregunta te puede ayudar a decidir correctamente el cómo tú debes de tratar a otros. ¿Cómo quieres ser tú tratado en tales circunstancias? Esa pregunta, cuando tú te la haces y te la respondes, entonces te ayuda a decidir correctamente cómo tú debes de tratar a los demás. Y eso es lo que trata esta ley, amado. Esta regla trata de llevarnos a eso. Y sobre todo, amado, no solamente que la entendamos, sino que la pongamos por obra. Amado Señor, pedimos en el nombre de Jesús que estas palabras, que estos principios que están aquí en la Escritura sean, Padre, lo que nos ayude, Padre, a conducirnos en esta vida. Ayúdanos, Señor. Pedimos que seas tú con tu Espíritu ayudándonos a comprender esta regla, Señor, pero no solamente a comprenderla, sobre todo a ponerla en práctica. Que sean tus palabras, estén en nuestro corazón. Que sea tu Espíritu el que nos ayude, Señor. Queremos pedirte, Padre, que seamos dirigidos conforme a lo que habla la Escritura. Tus palabras que son vida, Señor. Tus palabras que dan vida eterna, Señor, sean las que nos dirijan, Padre. Amado, aquellos que tienen problemas con alguna persona, con su semejante, que tú des gracias, Señor, que tú des claridad en sus corazones, en sus pensamientos, para ser dirigidos por esta regla. Que haya familias, Señor, que estén siendo dirigidas por estas verdades, por esta palabra, Señor, por esta regla. Que la iglesia, Señor, los hermanos, nos dirijamos, nos conduzcamos también, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Que aún nos ayudes a aplicar este principio con aquellos que son adversarios, enemigos, Señor. Aquellos que buscan nuestro mal. Danos sabiduría y gracia, Señor. Danos, Señor, amor y danos paciencia, Señor. Pero sobre todo danos valentía y fe, Señor, para estar en contra del espíritu de este mundo que nos puede llevar, Señor, a pagar mal por mal. Señor, que sean tus verdades las que conduzcan nuestras vidas. Dirige, Señor, a tu iglesia, dirige a cada uno de los que queremos agradarte. Queremos ponernos en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.